Hola, muy buenas noches. Bendiciones a todos. Una vez más estamos aquí en este maravilloso diplomado que hemos venido desarrollando desde la semana anterior y en esta nueva semana vamos a seguir fortaleciendo todos esos aprendizajes que de alguna otra forma nos han ayudado o nos ayudarán más bien a enriquecer todo nuestro quehacer pedagógico desde nuestra profesión. En el día de hoy tenemos a nuestra invitada especial, la licenciada Wendy Rivas. Ella en esta ocasión nos va a estar compartiendo un poco de su experiencia. Ella es una persona que tiene mucha experiencia en este tema básicamente que vamos a desarrollar en el día de hoy, como son los trastornos de aprendizaje. Ella tuvo la oportunidad de trabajar en una institución en la ciudad de Cartagena con niños con este tipo de trastornos. ¿Y quién más que ella para que nos comente un poco de su experiencia, nos fortalezca un poco de ese conocimiento que ya hemos venido desarrollando desde la semana anterior? Ya habíamos hablado un poco de las habilidades diversas y hoy con nuestra super invitada, que hoy pudo sacar el espacio pues para acompañarnos en esta formación. Muy buenas noches, Wendy. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta hermosa charla. Mi nombre es Wendy Rivas, soy licenciada en Pedagogía Infantil, magíster en Educación y pues sí, como me dice acá Julio, efectivamente tengo experiencia en ello, pero nunca dejando de aprender inclusive de ustedes que siempre nos retroalimentan de esta hermosa labor. Así es, excelente, imagínense, magíster en el tema, o sea, ella tiene todas las competencias para darnos en esta formación. Bien, entonces, teniendo en cuenta esas experiencias, toda esa experiencia que tú has tenido trabajando con niños con trastornos en el aprendizaje, pues cuéntanos cuál ha sido la experiencia más significativa que tú has tenido. Ciertamente para una madre o para un educador es más, para un educador es muchísimo más fácil detectar porque pasan el mayor tiempo de calidad con nosotras, con los educadores. Entonces, las primeras luces son que los inicios, esos inicios que dan los niños, de pronto cuando identificamos que con la matemática se le hace muy difícil, cuando tiene un trastorno negativo opositor en ciertas habilidades, cuando tú lo pones frente a un tablero y de pronto identificas que el niño o la niña tiene negativas ante o resistencia frente a ese aprendizaje. Entonces, allí viene nuestra experiencia. La experiencia más significativa sin duda ha sido el acompañamiento que se hacen a las familias y a los diferentes instituciones educativas frente a eso. Tenemos un niño muy particular, 6 años, y tiene trastornos de aprendizaje. Y estaba vinculado a una institución porque hay que entender y saber que los niños deben estar vinculados aún teniendo cualquier dificultad o trastorno de aprendizaje. Y era muy resistente ante la escritura, inclusive ante la matemática. Lo que hacía era que, obviamente, su primer método de resistencia era cuando había números, partía cosas, y eso generó el primer llamado, la primera alerta. Automáticamente se redirige. Nosotros primero no somos los que damos las luces, más nosotros no somos los que detectamos eso o damos Las orientaciones. nosotros damos las orientaciones, más no damos como tal el diagnóstico. Eso hay que tenerlo claro y sobre todo cuando invitamos a una familia. Eso es importante porque Sí, nosotros hemos venido enfatizando desde la semana anterior que nosotros como educadores, como agentes educativos, no podemos emitir un diagnóstico porque esto tiene particularmente unos profesionales específicos o encargados o competentes pues para emitir estos diagnósticos. Pero hablando de esto, sí es importante que de pronto usted nos comente un poco de la ruta, porque la ruta de pronto, ¿cuál es la ruta a seguir en este caso y cómo lo manejaba usted de su experiencia? claro que sí. La primera alerta, el primer llamado obviamente va a ser los padres. Quien más que los padres que nos pueden dar luces, nos pueden decir, efectivamente esto también pasa en casa o si realmente es una resistencia que se da al inicio de un proceso. Hay que tener también la diferencia de eso porque siempre
cuando estamos dando inicios a un proceso vemos dificultades y eso no es no es un foco no es un foco de alarma automáticamente, sino cuando vemos que eso se presenta en repetidas ocasiones. Entonces allí obviamente conversamos con el padre, le indicamos que tiene ciertas dificultades, que si en casa cómo lo están tratando o cómo se está viendo ese proceso. Luego que los padres directamente son los concernientes y los que deben activar esa ruta y remitir al neuropediatra, al neuropsicólogo, al pediatra, a todas las entidades de salud pertinentes para que se haga esa detección y se diagnostique. ¿Por qué? Porque cuando hay trastornos o alteraciones de aprendizaje, lo inicial lo que debemos hacer automáticamente es iniciar un proceso interdisciplinario con toda esa familia y sobre todo con el niño, quien es el que es directamente implicado. Ok, entonces es importante esto último que usted decía, iniciar, o sea, no solamente con el niño, sino con la familia, vincular a la familia. Esto es muy importante y ustedes saben muy bien, todos los que tenemos la oportunidad de trabajar en primera infancia, para nosotros los principales actores son los niños, pero también la familia pues cumple un rol muy importante dentro del proceso y bien aquí la licenciada nos está compartiendo pues sus experiencias sobre cómo en este caso particular manejar o activar la ruta, ¿verdad? Entonces la familia debe hacer parte fundamental de este proceso. Entonces, teniendo en cuenta esto, después de eso en el aula de clase, digamos que usted como docente de su experiencia, ¿cómo cree que debe ser el perfil de un educador que tiene niños con trastornos de aprendizaje? ¿Cuál debe ser el perfil? ¿Qué perfil debe tener una persona básicamente? ¿O qué recomendación le brinda usted a todas estas personas que nos están viendo en este momento? Claro que sí. Para las necesidades educativas especiales no hay una fórmula, como dice, una fórmula secreta o un toque. Efectivamente, se deben hacer adaptaciones curriculares a desde el personal de aseo incluso hasta los educadores, efectivamente, sobre todo si trabajamos en educación inicial, desde la malla curricular hasta los docentes. ¿Por qué? Porque las adaptaciones curriculares son las que nos ayudan a saber a qué apuntamos con ese niño. La necesidad educativa de un niño es diferente, por eso es tan variante, pero como recomendaciones es estar alertas, siempre generar acciones inmediatas con ese niño que vemos que tiene, inclusive con ese niño problema, porque resulta que generalmente ese niño que tiene una necesidad educativa especial se vuelve el niño problema de la docente. Entonces es el niño que tú pasas llamando a la mamá, que pasa precisamente porque no hemos detectado qué está pasando. Y sí podríamos utilizar ese término niño problema, o se utiliza generalmente en estos espacios. A eso vamos, y por eso utilicé ese término, precisamente para que fueras a ello. Cuando no es el deber ser, no es llamarlo niño problema, pero a las docentes se le vuelve el niño problema. ¿Y por qué lo llamamos el niño problema? Porque es el niño que siempre estamos, ay, cuando tú lo ves, ya vino. Ya llegó, ay, hoy no vino, gracias a Dios, y que no realmente, y que ciertamente se utiliza en el medio en el que estamos, que no es el deber ser, pero se realiza y se te vuelve el niño problema ciertamente, porque no has detectado qué está pasando y estás enfocado en el problema del problema, no en la necesidad que te está presentando el niño. Ok, sí, importante esto porque de pronto cuando hablamos del término problema, de pronto ustedes vayan a decir, bueno, pero y entonces, ¿por qué están utilizando este término? Si, pues puede ser un término un poco despectivo, ¿no? Entonces, pero sí, ya lo entiendo desde el punto de vista desde su acción como docente, porque de pronto, cuando hablamos de problemas, focalizamos un niño que de pronto nosotros captamos la atención de ese niño por los diversos trastornos o el trastorno que el niño puede presentar. Ah, ok, listo, entonces esto es importante. Es importante, miren, los trastornos y alteraciones de aprendizaje no solamente surgen genéticamente, porque es que tenemos un sinsabor en el ambiente que siempre sabemos. No, es que seguramente alguien en la familia tiene algo. Y ese algo lo despectivo, no hablamos ni siquiera del término, decimos ese algo, seguramente alguien de la familia, no. Inclusive por eso es que enfatizamos tanto en la educación inicial y por eso tantos programas y tantos proyectos apuntan a esto. ¿Por qué? Porque las alteraciones se presentan por alguna
ambientalmente, porque el niño no come bien, porque el niño pasa además, está en riesgo, está en desnutrición, porque el niño tiene alguna afectación o vio algo que le impactó emocionalmente. Entonces hay muchas cosas que embargan, que surgen a raíz de eso. Entonces por eso la educación inicial es tan primordial y lo más importante, las alteraciones pueden surgir en cualquier momento de la vida. Obviamente se va a ver detectado inicialmente en la educación inicial, por eso es que es tan importante, pero inclusive a los 10, 11 años puedes ver un niño con una alteración o un trastorno. Ok, o sea, ya, bueno, pues de acuerdo a lo que ya hemos ido avanzando en nuestro diplomado, fíjense que la semana anterior estuvimos hablando de que los trastornos muchas veces son fisiológicos, son genéticos, o de pronto de acuerdo a alguna situación psicológica también que ha podido vivir el niño, pero también hay otros, digamos que otros factores que pueden generar este tipo de trastorno importante. Por eso me sorprende, porque de pronto yo que trabajo en el área nutricional, de pronto la parte nutricional de alguna otra forma también puede generar un trastorno de aprendizaje de este tipo. Y se puede evidenciar porque de pronto los niños que no se alimentan bien, efectivamente, son niños que no van a rendir a nivel cognitivo, ¿verdad? Entonces son muchos de los factores, y como aquí la licenciada nos acaba de mencionar, que influyen para que se puedan generar este tipo de trastornos. Entonces, ella, como es una persona que tiene mucha experiencia, nos puede comentar un poco de pronto qué tipo de trastornos conoce ella o que ella pudo haber evidenciado a través del desarrollo en esta institución donde ella estuvo. Nos puede comentar un poco de pronto qué tipo de trastornos a ella le tocó abordar. Perfecto. Bueno, realmente los del Fueron muchos. aprendizajes, bueno, generalmente vemos dislexia, dispraxia, discalculia, inclusive disfasia. Entonces pero hay unos que son muchísimo más graves que lo van a abordar seguramente en un diplomado, pero no vamos a entrar todavía por allí. Pero esos son los más repetitivos. Los más repetitivos. Inclusive tenemos cuando hay uno más, entonces allí se vuelve incluso una situación recurrente, porque generalmente cuando vemos uno, vemos dislexia, también vemos disortografía. Entonces, Disortografía. Nosotros hablamos de la dislexia, de la discalculia y de la disgrafía. ¿La disortografía en qué consiste? Sí, cuando vemos que las personas siempre incurren en el mismo error ortográfico y tú le estás diciendo no es así y sigue. O sea que cualquiera de nosotros puede tener disortografía. No todos. No todos. Porque tú generalmente te digo, no existe, no escribiste esto mal, tú lo vuelves a hacer. Pero por eso es que se llaman alteraciones o trastornos de aprendizaje, porque tú no tienes la capacidad de recepcionar y procesar información como tú y como yo. Ah, ok. ¿Y usted tuvo la oportunidad de trabajar con niños específicamente con este tipo de trastornos? No se ven comúnmente, no se ven comúnmente, pero ahí tenemos, o sea, realmente somos un montón de millones de personas y lo vemos todavía. Aquí en Cartagena y en Turbaco no hemos evidenciado, no hemos evidenciado, no se ha evidenciado. Porque realmente son trastornos que los vemos tan leves y inclusive cuando estamos en la primaria, lo estás haciendo mal y son repetitivos y realmente no le prestamos como la debida atención que deberíamos darle. Ah, ok. Entonces, digamos, ¿cuáles son ese tipo de trastornos que usted de pronto abordó dentro de sus actividades pedagógicas? Vale, la que vemos y los que todo el mundo conocemos realmente son los trastornos de espectro autista. Ok, sí. Los que vemos. Muy común. Y dentro del espectro autista, sabes que encontramos como decimos, ¿cómo decirle? Como diferentes tipos. Los diferentes tipos de trastorno autista, listo. Ok, pero hay unos que son más graves y unos que son más leves, sí, claro, ¿verdad? Sí. Y usted, bueno, de pronto, ¿cómo usted abordaba este tipo de casos particularmente? Bueno, lo que pasa es, como les digo, no hay una fórmula secreta para tratar, porque cada uno tiene su necesidad educativa especial. Allí es saber llegarle, y tengo que decirle saber llegarle, porque si tú no conoces cuál es la necesidad de ese niño, no vas a poder hacer un abordaje. Y si no haces un abordaje, estás trabajando en vano.
Entonces, cuando tú llegas a conocer y entablas un vínculo y una interacción con ese niño, vas a saber, bueno, que el niño quizás inclusive tenemos espectros autistas, que los niños, simplemente el aleteo es común, en el más grave, que es el aleteo es común, están todo el tiempo saltando. Cuando hablamos del aleteo es cuando brincan. Brincan y están todo el tiempo. ¿Ustedes han sentido alguna vez cuando se va la luz y quedan totalmente oscuras y totalmente solo, se forma como un siseo en nuestros oídos? Ese siseo. Bueno, multipliquen ese siseo por 1000. Es lo que siente directamente un niño que tiene un trastorno de espectro autista. O sea, entonces, como ese pitico así. Ese pitico que es incómodo, que uno dice como que, Dios mío, ¿cómo hago que se me quite? Sí. Bueno, multipliquen ese sonido por 1000 todo el tiempo en el oído. Eso es lo que produce todo el aleteo que que comúnmente llamamos. Ok, o sea que eso tiene, o sea, ese aleteo de ellos, o sea, eso tiene algo, o sea, fisiológico, eso viene de algo fisiológico. Claro, ok. Sí. Y eso es constante. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es como cuando tú estás intentando sintonizar una grabadora y sale todo el tiempo. Ok. Todo el tiempo. Así funciona nuestro organismo. Es como la grabadora. Tienes que buscar cómo sintonizan, dónde está. Y el de ellos, lo que pasa, con los trastornos de espectro autista, nunca sintonizan, nunca encaja una cosa con otra. Por eso cuando hablamos de abordaje a trastornos, a necesidades educativas especiales, a discapacidad como tal, siempre hablamos de un abordaje interdisciplinar. ¿Y por qué? Porque es que necesitan nutriólogos, necesitan terapia ocupacional, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, porque generalmente cuando hay un trastorno también surge una dispraxia o una poca coordinación muscular, poco movimiento corporal y demás. Hablemos un poco del tema de trastorno y discapacidad. Son términos semejantes pero diferentes. ¿Qué diferencia hay entre una discapacidad, ya que lo tocó, y qué diferencia hay entre un trastorno? Efectivamente, los trastornos surgen por la poca capacidad de recepción de información. Voy a hablar para términos más castizos para que seamos más. Tú puedes ver a un niño, a un joven, relacionándose socialmente súper bien con otro niño y tú sientes, un niño normal, dice uno, porque uno en el término, en la jerga popular, es normal. Así es. Pero tú cuando lo llevas a un ámbito educativo, entonces vemos lo que les decía, el trastorno negativo opositor, que el niño es resistente frente a actividades o experiencias que se generen que tengan diseño curricular. Cuando hablamos de discapacidad, hablamos que hay neurológicamente una afectación en el sistema que no te permite que altera todo, tanto socialmente como neurológicamente, emocionalmente. Entonces, esa es la diferencia realmente. La afectación de los trastornos van al área curricular y las discapacidades afectan todo. Todo, o sea que todo el ser. Ok, o sea que los trastornos van directamente al área curricular, para tenerlo claro. Y los trastornos, y la discapacidad afecta todo, o sea que la discapacidad es mucho más grave, ¿verdad? Sí, señor. Sí, hablando de eso. Ok, entonces, cuéntanos qué otra experiencia tuviste. De pronto manejaste muchos niños con trastorno de espectro autista. De pronto, ¿qué otro tipo de trastorno manejaste dentro del aula? Generalmente los trastornos que más manejamos son los del espectro autista, Asperger, que son los Asperger, son los que vemos socialmente menos afectados, por decirlo así. ¿Por qué? Porque vemos un niño hablaron ya de habilidades especiales, ¿cierto? De niños que están por encima del promedio superior. Entonces, ¿qué pasa? Los Asperger, yo tenía un niño súper inteligente, claro, hacía los acompañamientos como shadows, lo que llamamos los sombras, que hacen acompañamientos en las instituciones educativas regulares, y lo que hacen las shadows es hacer el acompañamiento, que el niño regule sus jornadas de trabajo, regule el tema de sentarse en el aula, y el Asperger ciertamente es una ramita por allí del autismo, lo que le decía, una ramita del autismo, y que es el menos socialmente hablando afectado. ¿Por qué? Porque ellos
incluso aprenden muchísimo más rápido las cosas y como aprenden muchísimo más rápido las cosas, obviamente su nivel de motivación es mucho más alto que los demás. Entonces, si aprenden 2 más 2 más rápido, obviamente él quiere pasar saltando, jugando y tiene por eso en algún momento mal llamamos y decimos, es que ese niño es hiperactivo. Claro, Okay. si el niño aprendió rápido, el niño tiene necesidad de movimiento. Entonces, generalmente tiende a confundirse. Es que el niño es hiperactivo, pero y si hemos visto que será que el niño aprende muchísimo más rápido y requiere algún acompañamiento mayor, aunque sabemos que nuestro diseño y nuestras instituciones educativas y nuestros colegios y demás no están adaptados aún a esas necesidades educativas especiales, que ciertamente se han diseñado programas y se han diseñado programas de acompañamiento en colegios públicos, e inclusive hay colegios que aceptan niños con discapacidad o niños con trastornos y demás, pero sí le estamos haciendo el acompañamiento como debe ser. Si realmente estamos nosotros como talento humano preparado para recibir a un niño con una necesidad educativa especial, con un trastorno, con una discapacidad, si tengo yo también la paciencia, porque es que con la discapacidad, con trastorno, es un ir y venir, no hay una fórmula, yo le decía nunca, no hay una fórmula, este niño le va a servir que te sientes con él y pases todo el día con él, al otro niño no. Y si tienes 20 niños más, ¿realmente estás preparado para ello? ¿Cuántos niños manejaba a propósito de esto? ¿Cuántos niños manejaba usted con este tipo de trastornos en Realmente, un aula? realmente para hacer un abordaje como debe ser mínimo 6 personas, 6 niños y 3 personas contigo. O sea, 6 niños y 3 personas como talento humano para okay, hacer un abordaje para hacer un efectivo. abordaje, okay. Y por eso hay instituciones educativas. Bueno, acá en Cartagena, disculpen, hay solamente una institución, bueno, hay 2 fundaciones, Sí. 2 fundaciones que están abordando la discapacidad como tal, pero también sabemos que la llegada a estas fundaciones, primero son muy costosas, porque debo decir que una mensualidad de un colegio con una institución que tenga los profesionales y el equipo terapéutico adecuado para ese abordaje es muy costoso. Y segundo, que sabemos que pues, las entidades territoriales pertinentes para hacer la remisión a este tipo de situaciones debes tener un certificado que te avale, debe haber otros criterios de vulnerabilidad para que te den de pronto un ente o una remisión para que te envíen a estas instituciones. Entonces, nos hace falta mucho ciertamente, pero el primer paso, en definitiva, es nosotros prepararnos para un posible caso. Porque en ningún momento, como les dije, las alteraciones surgen. El niño quizás, y hemos visto niños que a los 2 años estaban, dice uno, no, es que él estaba súper bien, pero vemos retrocesos en su aprendizaje o vemos que comienza esa resistencia. Los inicios de aprendizaje siempre uno ve dificultades y eso no es un signo de alarma, ojo. Los inicios de aprendizaje es normal que el niño 2 más 2 demore 1 más 1 o la tengas que hacer repeticiones, sí, eso es normal y eso no es una dificultad. Cuando vemos que eso ya se vuelve permanente en el tiempo, entonces cuando ya tenemos que hacer esos focos de alarma e ir indicando a las familias, mira, está pasando esta situación, está presentando en casa, ¿qué podemos hacer? ¿En qué te ayudo? E ir descantando nosotros como padres, porque yo creo que cuando somos padres o cuidadores que estamos muy vinculados al proceso de nuestros niños, nos vamos dando cuenta o nos vamos dando luces de algunos de estos procesos de desarrollo. Él no está haciendo esta cosa bien. ¿Será que yo como mamá me acerco? Aunque también como mamás, también existe un duelo. Yo siento que cuando vemos alguna situación particular con nuestra familia o con nuestros niños, perdón, nosotros hacemos un duelo. El primer duelo es la negación. La negación. Uno dice, no, si él aquí hace esto, Sí. pero a quien más daño le hacemos es a nuestro hijo, al familiar que tiene, porque es que la intervención temprana es lo que nos va a ayudar a que ese trastorno o esa alteración, no, eso no se va a quitar tampoco. Eso quiero que tenga que eso es permanente, pero que se regulen ciertas cosas, sobre todo ese trastorno negativismo opositor que suelen tener estos niños que tienen algún tipo de trastorno. Ok, entonces, desde su experiencia, usted nos puede decir que, digamos que los padres de familia generalmente se niegan generalmente a que el niño presente alguna condición específica. Suele ocurrido. Generalmente así, siempre ocurre. Siempre ocurre porque particularmente que te digan una maestra, generalmente las que primeras luces dan, siempre somos las educadoras.
¿Por qué? Porque somos los que pasamos, cuando van a la casa, generalmente van a descansar o los papás por nuestros múltiples compromisos no estamos como tan atentos al tema, pero la maestra que sí está viendo cuenta del proceso del seguimiento al desarrollo, que también está estudiada y que dentro de su ítem de carrera tiene cierta rama del desarrollo y cierta rama, entonces sí nos damos cuenta como que aquí está pasando algo. Pero siempre existe esa resistencia. ¿Por qué? Porque es como, yo les decía, es como un duelo. Llega a ser como que no, pero si él está bien, pero ¿y por qué? ¿Y por qué está surgiendo? Y surgen la cantidad de interrogantes. ¿Será que algo? Y lo primero que surge en la jerga popular es que quizás la familia la familia de él tuvo algo, tiene algo. Así es. Y lo primero que se nos viene a la mente. Cuando ya pero sí, existen papás negativistas, digo así, o papás que surgen esa negativa, pero surgen y como tienen esa duda, intervienen de una. Pero hay papás que se niegan totalmente y lo que pasa es que el niño nunca interviene, llegan a adolescentes y cuando surge la adolescencia es aún más complejo realizar esas intervenciones. Licenciada, una pregunta, ¿y ustedes cómo hacen para manejar este duelo? O sea, frente a la negativa o a la resistencia del padre de familia, porque de pronto algún agente educativo que nos esté viendo en este momento le puede ocurrir. Y bueno, ¿y cómo nosotros manejamos esto si el padre de familia dice, no, me niego a que mi hijo tenga esta situación, este problema, esta condición? Yo siento que hay que ser muy empático, porque es que ahí la palabra es empatía y saber tener tacto al decirlo, porque es que tú no le puedes decir que así voy a decirlo textualmente como muchas veces, este pelado tiene algo. Lo hacemos como, pero tú como mamá, si te gustaría que esa profesora te llamara y te dijera, es que el niño tiene algo, mira, y ¿por qué no y tú lo has llevado? No, la primera entrada es, hola papá, ¿cómo estás? Mira, tengo esta situación, el niño cómo se está portando, aquí hace esto, todo lo positivo del niño. Cuando ya tú tengas todo eso positivo, entonces tú le dices, mira papá, he detectado estas situaciones que me han generado un poco de duda. ¿Será que tú que has notado en casa? Siempre dándole a él las luces, porque es que inclusive a nosotros la primera resistencia es que uno le digan a uno como padre, es que este niño, mi hijo tiene algo, o mi hijo pasa peleando. Disculpa, la palabra he detectado, porque sí, también no vayamos a decir, yo pude haber diagnosticado porque ya fue un error, o sea, ya lo hemos dicho en varias charlas que nosotros no tenemos las competencias para diagnosticar. He detectado, he podido observar de que el niño presenta esta condición o que lo estoy viendo de esta manera, tiene una conducta de esta forma y pues ya ahí se entabla la conversación con ellos y a raíz de eso pues ahí pues de pronto llegan unos acuerdos, ¿no? Generalmente ustedes nos remiten, ustedes solicitan al padre de familia que lo lleve ante alguna psicóloga, a donde algún especialista. Siempre el padre es el que es el primer, pues sabemos que el primer entorno protector es la familia. Así es. Entonces, jamás nos vamos a volar ese conducto que automáticamente yo lo llevo y no. La familia debe ser, ¿por qué? Porque es que la familia es la que va a estar todo el tiempo y si tú comienzas un proceso por fuera de la familia, va a ser un proceso en vano, porque es que este proceso va a estar toda la vida. Entonces, si tú no involucras a la familia, la familia no es la primera que interviene eso y la familia recibe. Por eso es que las terapias, cuando se hacen terapias y cuando se involucra la pediatra, neuropediatra y se detecta y bajo todos los diagnósticos y todos los exámenes que se hacen, se diagnostica algún trastorno de aprendizaje, entonces la familia también se ve envuelta, inclusive los cuidadores, porque cuando la familia tiene un niño o una persona con una necesidad educativa especial, intervienen enseguida con los cuidadores porque está también la enfermedad del cuidador, eso que te cansas tú de estar repitiendo. ¿Por qué? Porque es un proceso, como él dijo, no es un proceso de ir y yo voy avanzando, no es un proceso de ir y venir, avancé 2 pasos, retrocedí 3 y voy avanzando. Ok, sí, realmente esta labor como educador, como cuidador no es nada fácil y partiendo de que usted manifestaba ahorita, o sea, nosotros como educadores frente a este tipo de casos, nosotros debemos tener mucha paciencia, tener mucha tolerancia, ¿verdad? Porque de pronto nos puede ocurrir que con niños que no tienen ningún tipo de esta condición, nosotros hasta de pronto somos intolerantes frente a alguna situación específica del niño. Entonces,
hay que ser bastante tolerante en este caso especial. Bueno, licenciada, una preguntita muy importante ya para ir cerrando. ¿Cómo, usted sabe que, bueno, hemos venido hablando mucho del tema de la inclusión desde la semana pasada y pues, ¿cómo hago yo frente a este caso? Por ejemplo, si yo tengo en un aula, tengo a 10 niños y dentro de esos 10 niños tengo dos niños con algún trastorno o alguna condición de aprendizaje específica, ¿cómo hago yo para incluirlo dentro del proceso de aprendizaje? Bueno, es bien importante porque es maravilloso un idilio que tengamos 10 niños trabajando, pero en las instituciones públicas vemos que son 40 y 50 niños y es lo más complejo. Esas adaptaciones deben surgir. Primero, cuando detectamos eso, ya vemos y hemos detectado que el niño tiene algún trastorno o ya lo diagnosticaron y tienes desde la familia que tienes el diagnóstico. Entonces, la inclusión viene en tu adaptación, primero, cómo te adaptas tú como maestra a ese niño. Debes prepararte y parte de la preparación, obviamente, este tipo de diplomados e instruirte tú como maestra en esa necesidad o ese trastorno que tiene el niño o la niña. Luego de eso, entonces viene la adaptación curricular a ese plan de trabajo que tú manejas todos los días con los niños y las familias. ¿Cómo tú adaptas si voy a aprender, si vamos a aprender las sumas y las sumas y las restas? Entonces resulta, pero es que tú sabes que tienes 2 niños o 3 niños con esa. Y a mí siempre me ha encantado cuando hay niños, tenemos niños con necesidad educativa, hagamos mesas de trabajo en conjunto. Entonces tú pones a ese niño súper pilas, ese niño que te ayuda como apoyo, ese niño que se te volvió, que tú sabes que tiene una dificultad. Tú lo pones allí como tu apoyo y él es el que más sabe, porque es que parte de cuando hay algún tipo de una situación, una necesidad educativa, un trastorno, lo que más infiere en esto es la motivación escolar. Entonces, cuando tú vuelves a ese niño ilustre que siempre que está contigo y que te apoya en los procesos, entonces ese niño se ve motivado tanto a aprender como a recepcionar información, así que no la capte y no la procese como nosotros querríamos que lo hiciera, pero está allí, está motivado, que es el ingrediente número uno cuando tenemos un niño con discapacidad. No cerrar las puertas como a lo que yo les decía, ese niño problema que siempre te está llevando a una situación. ¿Por qué? Porque si tú lo excluyes, automáticamente tener resistencia al niño, no, por más técnicas o más fórmulas, por más que tú adaptes una malla curricular a ese niño, no vas a avanzar porque tienes que motivarlo. Inclusive un niño sin ninguna discapacidad, el mayor número es la motivación tanto de los padres como de los cuidadores o educadores. Entonces tú como maestra es motivarlo y siempre estar atenta, adaptar. No puedes venir con un niño con necesidad educativa, con un niño con trastorno o discapacidad, no puedes ir a improvisar porque surge que ellos son mucho más perceptivos que nosotros. Entonces ellos cualquier cosa que tú generes detrás de, lo van a percibir. Y sobre todo si tú le generas mira, no, es que ponte por allá que tú no sabes. Lo he visto en aulas, entonces no, es motivarlo y es ese niño se te volvió tu niño ilustre y ese niño es el que te ayuda, el que te reparte las hojas, el que te busca el marcador, el que te apoya colocando el 2, el que te apoya, eso es lo más importante cuando tenemos ese tipo de situaciones en aula. La La motivación y motivación la es adaptación. fundamental para entrar, para empezar el proceso con el niño, la motivación. Y luego viene la Adaptación. adaptación. Luego de la adaptación, ¿qué resultados obtenemos nosotros? Bueno, no Motivamos, hay adaptamos y obtenemos obviamente unos resultados, ¿no? que no siempre son positivos, no siempre, porque es que la discapacidad o trastornos son ires y venires. Como puedes avanzar hoy 2 pasos, mañana puedes retroceder todo. Y por eso es que es tan importante que la familia se vincule, porque con familias motivadas llevan niños motivados, llevan niños que están más atentos y más receptivos a la información que tú les dejas, lo que tú estés brindándoles. Obviamente también viene también que tú te instruyas como maestro, que tú leas
hace este tipo de diplomados que siempre nos dan luces de cómo hacer, lo que no nos dan de pronto esas instituciones públicas o lo que no nos dan dentro de nuestros entornos, de nuestros hogares y demás. ¿Por qué? Porque la educación inicial es la primera que nos da luces ciertamente y los primeros 5 años siempre detectamos ciertos picos de atención que podemos tener inherencia, podemos intervenir, pero siempre tener claro que no siempre que hagas una intervención vas a tener resultados positivos. Puedes avanzar ciertos aspectos porque es que abarca todo emocionalmente el niño, también la familia. No siempre vas a tener resultados positivos. Los educadores especiales para eso están instruidos, para saber que puedes tener ires y venires. Puedes hoy estar el niño 1A divino y te hace todo súper bien, pero mañana no recuerda nada de lo que tú le enseñaste. Entonces, ahí la motivación es de parte y parte, tanto tú como maestra, como educadora, como los niños y familias. Tenemos un gran reto como educadores realmente, porque nosotros estamos en la capacidad, todos creo que estamos en la capacidad de abordar este tipo de condiciones. Con las herramientas iniciales como la educación. Obviamente con las herramientas, entonces hay que seguir preparándose, seguir instruyéndose. Igual yo les comentaba también desde mi experiencia la semana anterior, pues yo también he trabajado con niños en condiciones, con necesidades educativas especiales o con trastornos de aprendizaje, y cuando yo tuve esa primera experiencia para mí fue fatal, por así decirlo, porque no tenía las herramientas, no tenía el conocimiento y me tocó prepararme y digamos que de alguna otra forma fue un proceso muy bonito, porque realmente los resultados, yo sí puedo decir que obtuve resultados positivos. Bueno, ya igual yo trabajaba con niños entre 13, 14 y 15 años. Igual es una etapa bastante difícil porque trabajar con niños con esta condición en estas edades es difícil, es totalmente difícil porque ellos en estas etapas ellos tienden a ser un poco más rebeldes, a no prestar atención, a no captar la información. Uno tiene que generar mucha, pero mucha empatía con los estudiantes. Sí. Y así como lo decía la licenciada, yo también tuve esa experiencia de pronto de tomar a estos estudiantes como referentes en mi clase. Ellos eran las personas que me ayudaban como monitores en las actividades. Siempre les he dado digamos que la importancia que ellos requieren, y eso ha sido positivo porque he obtenido muy buenos resultados. Y el reto para todos nosotros, el reto para ustedes que nos están viendo desde allá desde sus casas es grande. Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir fortaleciendo nuestro conocimiento para poder brindar la mejor atención a nuestros niños para que podamos a su vez incluir a niños con habilidades diversas. Porque recordemos que hoy día no estamos hablando casi que ya no se utiliza el término niños especiales, ¿no? Porque ya no se puede utilizar, sino con habilidades diversas, y a eso es lo que hay que apuntarle. Licenciada, muchísimas gracias por su participación, gracias por haber sacado este espacio para nosotros, para fortalecer todo el conocimiento aquí con nuestros participantes aquí en este diplomado. No sé si de pronto usted nos puede dejar una tarea. Nosotros siempre dejamos una tarea específica para nuestros estudiantes, para nuestros participantes. Vamos a dejar una tarea, no sé de pronto qué tarea puede dejar usted con respecto a lo que ya hemos comentado a través de este diplomado. Una tarita. Vamos a darle una tarita a todas las personas que nos están viendo desde allá. Claro que sí. Bueno, vamos a poner una situación hipotética. Yo estoy con 10 niños en mi aula de clase y identifiqué 2 posibles situaciones de trastorno del aprendizaje. Entonces, ¿la tarea cuál es? Como tengo 2 niños, voy a hacer una adaptación a mi clase, de acuerdo si usted es madre comunitaria, si usted es docente de una institución educativa, si usted está en busca de un empleo. Vamos entonces a ubicarnos en ese espacio y tiempo de aula de clase, 10 niños, 2 con necesidades educativas y especiales. ¿Qué adaptaciones haría usted tanto a su plan de trabajo como las adaptaciones que haría usted como maestra
en referencia a esos dos niños. Esa es la tarea. Listo, vamos a hacer esta adaptación de una manera muy sencilla, muy puntual, Corta. muy cortica, y en los diferentes grupos ustedes lo van a estar enviándonos todas sus tareitas y nosotros vamos a estar revisando toda esa información. Les agradecemos por su participación, les agradecemos por estar atentos a todo lo que aquí siempre, cada noche les estamos transmitiendo, y bueno, agradecerle también a nuestra licenciada Wendy Rivas, que nos estuvo compartiendo un poco de sus experiencias. Licenciada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por fortalecer los procesos educativos con madres y docentes del país. Muchísimas gracias por la invitación. Listo, no, esta no es la primera invitación, ojo, vamos a tener más participación de ella en nuestros diplomados o en unos próximos diplomados. Muchas gracias, que tengan una feliz noche.